La prueba en el nuevo Código Procesal Penal se ha venido a constituir en uno de los elementos más destacados y resaltantes de la reforma procesal penal, en la medida que significa un cambio trascendental con relación al ordenamiento procesal penal vigente todavía en algunos distritos de nuestra República. Para poder conocer adecuadamente las reglas que yo llamo del derecho probatorio en el nuevo código, es necesario fijar cuál es la idea o noción que se tiene acerca de la prueba. Y la idea que podemos tener está relacionada con tres ámbitos: el considerar a la prueba como un medio, considerar a la prueba como una actividad y considerar la prueba como un resultado. En cuanto a lo primero, hay muchas definiciones o conceptos que asimilan a la prueba con los medios de prueba conocidos, como podría ser las testificales, la confesión, la prueba pericial o la prueba documental. De otro lado, se concibe también a la prueba como una actividad, esto es una actividad encaminada a verificar la afirmación de carácter fáctico que se realiza al interior del proceso. Y en tercer lugar, considerar a la prueba como el resultado probatorio, esto es, lo obtenido luego de la actividad probatoria y como consecuencia del proceso de valoración. Asimismo, es importante conocer cuál ha sido la evolución del derecho probatorio en nuestro país. Sabemos bien que en el Perú, desde 1821 a 1863 específicamente, se han aplicado las reglas todavía de España, es decir, que venían de la colonia, y posteriormente a ello se ha aplicado el Código de Enjuiciamientos en materia criminal de 1863, luego el Código de Procedimientos Penales en materia penal de 1920, posteriormente en 1940 entró en vigencia el código que actualmente rige en muchas partes del país, y en 1991 entró en vigencia parcialmente el Código Procesal Penal mediante un decreto legislativo 638 que finalmente no estuvo en vigencia en su totalidad. En cuanto al primer código, lo que debemos señalar es que, a diferencia de lo que fue inclusive el Código de Instrucción Criminal Napoleónico 1808, no reguló acerca de un modelo procesal mixto con la introducción del llamado del sistema de prueba de libre valoración o libre convicción, que se instauraba de alguna manera bajo la denominación de criterio de conciencia, sino que mantuvo con bastante fuerza el sistema de prueba legal o tasada, al punto que para poder condenar en aquellos momentos bajo el Código de 1833 se requería de prueba plena, esto es, la suma de la prueba semiplena o la aplicación de ciertos criterios legales de carácter positivo, como que para condenar a una persona se requería la declaración de 2 testigos uniformes de carácter presencial y también la existencia del cuerpo del delito. Y cuando no se alcanzaba este nivel de prueba plena y solo se tenía prueba semiplena, no se podía condenar. Pero no solamente no se podía condenar, sino que no era posible aplicar una regla de juicio en términos de absolución, sino únicamente un resultado de carácter procedimental, esto es la llamada absolución de la instancia. Significaba ello, de un lado, que al no alcanzarse un nivel de suficiencia probatoria para determinar la culpabilidad, se producía el archivo del expediente, pero este archivo solo era de carácter provisional, pues si aparecían nuevas pruebas, podía ser nuevamente instaurado un proceso y eventualmente llegar a una condena. En suma, no había tampoco, o no regía, el ne bis in idem en aquellos momentos. En vista de que se produjeron gruesos problemas en la aplicación de estas llamadas reglas de carácter positivo en el sistema de prueba tasada, se propició un cambio legislativo, y es así que se promulgó el Código de 1920, un código de avanzada para su época, que no solamente instauró el modelo mixto, donde había una instrucción y un juicio oral, sino además instauró, por lo menos a nivel legislativo, el llamado jurado popular. Como elemento que hay que resaltar desde el punto de vista del derecho probatorio de este código, está en primer lugar que solamente
condena o sentencia que se dictara debía basarse en una valoración de los actos de prueba, esto es, las declaraciones personales y la prueba practicada en el juicio oral. Esto creo que fue lo más relevante desde la perspectiva del derecho probatorio, el abandonar el sistema de prueba legal y optar por un sistema de libre valoración, y lo segundo, que el fallo solamente podía fundarse en lo actuado en el juicio oral. A pesar de que muchos sostienen que el Código de 1940 fue un código también bastante destacado para el momento, yo considero, a la luz ya de la comparación de nuestros diversos códigos, que el Código de 40 constituyó en materia probatoria un retroceso frente al de 1920, en la medida en que abandona esta idea de basarse para el fallo únicamente en la prueba actuada en el juicio y, por el contrario, optar por tomar en cuenta también lo actuado en la instrucción. Vamos a encontrar en el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales de 1940 esa suerte de resabio de carácter inquisitivo de valorar directamente como prueba de cargo lo actuado en sede de instrucción, sin posibilidades de que se hubiera actuado bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Posteriormente al Código del 40, luego de todo un esfuerzo de reforma, en 1991 se promulga el Código Procesal Penal, y que en materia de derecho probatorio no entró en vigencia, que además mantuvo el llamado criterio de conciencia sin regular acerca de las reglas de la zona crítica, y finalmente solo entró en vigencia respecto de algunas diligencias especiales, más no todos los preceptos generales sobre la prueba y mucho menos los específicos que correspondían a los diversos medios de prueba. También es importante que señalemos cuáles son las fuentes de carácter extranjero que se tuvieron en cuenta para la elaboración del Código del 2004. Es decir, no basta conocer cuál fue el íter histórico de nuestro derecho probatorio, sino también conocer cuáles son las fuentes, la base, los textos que en el derecho comparado existen y que se tomaron en cuenta para la elaboración del Código de 2004. Entre ellos podemos citar, en primer lugar, al Código de Procedimiento Penal italiano de 1989. Muchos de sus preceptos generales han sido recogidos, como aquel que se refiere a la declaración de los arrepentidos, colaboradores, coimputados y otros, que se encuentra previsto en el artículo 158.2 del nuevo Código, y otros relativos, como por ejemplo a la obtención de resultados probatorios, a la motivación de los criterios adoptados, que también se recogen del Código italiano. También recogemos, en cierto modo, diversas normas del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, del Código Procesal Penal chileno del 2000, recogemos las convenciones probatorias, y de la Ordenanza Procesal Penal alemana recogemos muchas normas relativas a los medios y búsqueda de fuentes de prueba. Esto es, a todo lo referido a interceptación telefónica, videovigilancia, a controles callejeros, a intervenciones corporales y otras medidas limitativas de derechos fundamentales. Es importante también, para adentrarnos a esta suerte de introducción a la prueba en el nuevo código, precisar cuáles son los preceptos más relevantes que tiene el nuevo código y si efectivamente estamos frente a un conjunto de reglas que conformarían un derecho probatorio. En primer lugar, el título preliminar del nuevo código contiene hasta 3 preceptos que regulan, vamos a decirlo así, la base fundamental, el desarrollo constitucional de la prueba en el proceso penal. En primer lugar, la presunción de inocencia, que se encuentra regulada en el artículo 2 del título preliminar, con sus 3 reglas, la llamada regla de juicio, la regla de tratamiento y la regla de prueba. En segundo lugar, el derecho a la prueba, que está previsto en el artículo 9 del título preliminar del nuevo código, en cuanto se refiere que pueden utilizarse los medios de prueba pertinentes por parte de las partes.
En tercer lugar, también se regula con relación a la legitimidad en la obtención de fuentes de prueba. Artículo 8º del título preliminar, donde vamos a encontrar la ya conocida prueba prohibida o prueba ilícita. Esto es aquella que consiste en la violación de derechos fundamentales. Precisamente, lo primero que tenemos que desarrollar es una suerte de introducción al derecho probatorio en el nuevo código, es cuáles son las bases constitucionales que van a configurar todas las reglas, o la mayor parte de reglas, del derecho probatorio. Sin duda, la dignidad es un principio y derecho fundamental que tiene que ser tomado en cuenta, pues es el límite infranqueable que se tiene cuando, por ejemplo, se dictan medidas restrictivas de derechos fundamentales, cuando se tienen que regular intervenciones corporales o cuando se tiene que desechar o no tomar en cuenta aquellas actividades que pueden constituir afectación no solamente a la integridad física, psíquica o moral de una persona, sino también aquellos métodos que pueden ser empleados para anular la personalidad o la capacidad para poder declarar conscientemente por parte de un procesado o un imputado. Entonces, el primer principio que se tiene que tomar en cuenta es la dignidad. En segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Esta es una piedra angular para poder desarrollar los diversos medios de prueba, las exigencias para que se practique prueba y también para establecer de algún modo determinados estándares a efecto de poder considerar que una persona es culpable de un delito. Así tenemos la regla de tratamiento, toda persona debe ser tratada como no culpable dentro de un proceso, no puede ser presentada en condiciones tales que se pueda inferir o poner en cuestión este estado de inocencia. En segundo lugar, la regla de juicio, conforme a la cual frente a la insuficiencia de pruebas o no existencia de pruebas o incluso frente a la duda, lo que corresponde es la absolución del imputado. En tercer lugar, y quizás la regla más relevante, es la regla de prueba, conforme a la cual es necesario dentro del proceso realizar una actividad probatoria suficiente, que sea de cargo y que además haya sido obtenida legítimamente, esto es, observando las garantías constitucionales. El otro derecho fundamental que también se va a erigir como una piedra de toque para el desarrollo de las reglas de derecho probatorio es el derecho a la prueba. El derecho a la prueba que ha sido ya consagrado en las sentencias del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia número 010 del 2002, un proceso de inconstitucionalidad a propósito del control de la legislación antiterrorista, en cuyo párrafo 160 y siguientes se desarrolla este derecho a la prueba como un derecho que forma parte de ese gran derecho, podríamos decir, como es el debido proceso. Forma parte de este derecho, previsto en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y que está contenido, por lo menos nuclearmente, o como dice el Tribunal Constitucional, bajo la idea de contenido constitucionalmente protegido, tiene diversos ámbitos de protección. En primer lugar, toda persona tiene derecho dentro de un proceso a ofrecer o aportar pruebas. En segundo lugar, tiene el derecho a que esta prueba que haya aportado o ofrecido sea admitida, esta prueba que ha sido admitida sea practicada, y tiene también derecho a que la prueba que ha sido practicada sea valorada. Es decir, que no es suficiente que toda persona pueda alegar o presentar pruebas, sino que además que estas pruebas sean efectivamente practicadas, y que tampoco sería suficiente que solamente se practiquen las pruebas y finalmente el juzgador no las tome en cuenta al momento de la valoración, de cara también a la tutela procesal o tutela judicial efectiva. Se requiere que haya una decisión fundada en derecho que tome en consideración todo lo alegado y presentado como evidencia por las partes.
Pero tampoco bastaría que únicamente los medios de prueba puedan ser practicados y valorados, sino también que forma parte de este contenido constitucional el que toda persona tenga derecho a que se asegure y se conserven las fuentes de prueba, mediante los mecanismos ya sea de prueba anticipada o prueba preconstituida. Y además, en la sentencia número 1014 del 2007, un proceso de habeas corpus, caso Federico Salas Guevara Schul, el Tribunal Constitucional ha establecido que forma parte de este contenido constitucionalmente protegido el de la motivación del razonamiento probatorio o de los resultados probatorios y criterios adoptados. Entonces, vamos a ver que ya hay un desarrollo constitucional preciso, ¿no?, bajo interpretaciones del Tribunal Constitucional, y que esto ha sido ya desarrollado puntualmente en el nuevo Código, tanto como principio rector como en las diversas reglas que se contienen, tanto de carácter general como específico respecto de cada uno de los medios de prueba. Por último, en cuanto a las bases constitucionales, lo que tenemos que señalar es que hay una exigencia de legitimidad en toda la actividad probatoria, no solo en la obtención de fuentes de pruebas, sino también en la práctica de las pruebas. Particularmente en la obtención, pues, esta por lo general se hace extra proceso, es decir, con anterioridad a que haya una investigación formal o la fase intermedia o el juicio oral propiamente tal. Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con todo lo concerniente a los medios de investigación o a la búsqueda de fuentes de prueba, llámense intervenciones corporales, llámense interceptaciones telefónicas, llámense incautaciones, etc. Para el nuevo Código, en su artículo 8º del título preliminar, se establece como pauta de carácter general que deben ser observadas por todos los sujetos procesales, que para la obtención de fuentes de prueba deben observarse los procedimientos constitucionalmente establecidos. No quiere decir, o sea, una lectura literal podría señalarnos de alguna manera que hay que observar las formalidades del procedimiento en la obtención, pero no solamente a ello se refiere esta disposición, sino que cuando se tienen que buscar fuentes de pruebas o se tienen que obtener fuentes de prueba, lo que se tiene que respetar son los principios y derechos fundamentales, las garantías de carácter material, no solamente procesal. Por ejemplo, observarse todo lo referido a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la reserva de la intimidad, al derecho a la seguridad e integridad personal, llámese física, psíquica o moral, de modo tal que debe ser esta la interpretación, una interpretación correctora y principista del respeto a los principios y derechos constitucionales en la actividad probatoria en general. Solo ello podría darle su legitimidad, solo ello podría consistir, pues, en un canon de licitud. Pero también el título preliminar recoge la llamada prueba prohibida o prueba ilícita cuando proscribe la obtención de manera directa o indirecta acerca de fuentes de prueba que vulneren derechos fundamentales, y más particularmente el contenido esencial de estos derechos fundamentales. Yo quisiera hacer dos precisiones sobre la licitud o obtención legítima de la fuente de prueba, y particularmente referida a la doctrina de la prueba ilícita. En primer lugar, que se opta por un concepto restringido de lo que es prueba ilícita, o sea, no cualquier infracción o irregularidad puede constituir prueba ilícita, sino aquella que afecte el contenido esencial de los derechos fundamentales, esto es, el contenido constitucionalmente protegido o el contenido nuclear, vamos a decirlo así, del derecho fundamental, de modo tal que podrán haber afectaciones a ciertos ámbitos de un derecho constitucional que no necesariamente puedan constituir prueba ilícita, y que en todo caso el legislador se ha encargado de alguna manera, como dice Miranda Strampes, de regular a manera de una ponderación que solamente cuando se afecte este núcleo podrá considerarse que hay prueba prohibida, y en los casos en que no sea así podría estimarse
la posibilidad de utilizar o aprovechar la prueba obtenida en tales circunstancias. Luego, es importante también destacar que el ámbito de protección no solo se circunscribe, para efecto de la aplicación, por cierto, de la regla de exclusión, no solo se circunscribe a la prueba obtenida con violación directa de derechos fundamentales, sino también a la llamada prueba derivada o efectos reflejos, conocida en la doctrina como fruto del árbol envenenado. Esto es, que si se obtiene una fuente de prueba con infracción o violación de un derecho fundamental y posteriormente, en base a esa información obtenida en tales condiciones, se puede lograr la obtención de otra fuente de prueba, aunque fuera legítimamente obtenida esta segunda fuente de prueba, la misma traería como consecuencia, por contaminación de la primera fuente obtenida con violación constitucional, también en su inconstitucionalidad. Y por tanto, sería aplicable la regla de exclusión tanto respecto a la prueba directa como la indirecta. Se dice en la doctrina y jurisprudencia comparada que respecto de la prueba derivada o efectos reflejos de la prueba ilícita, se dan la mayor cantidad de excepciones a la regla de exclusión, como es el caso del descubrimiento inevitable, ¿no?, como lo ha aplicado ya la Corte Suprema Peruana para el llamado caso probable, como una suerte de desarrollo de la jurisprudencia norteamericana del caso Sousa, que ha sido dictado por el 10º Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos y que luego se ha propagado como parte de la doctrina del descubrimiento inevitable. Es importante también tomar en consideración que existen límites, y estos límites están referidos tanto para el derecho fundamental a la presunción de inocencia, cuando, por ejemplo, manejando la actividad probatoria respecto de la situación jurídica de un procesado, se tiene que limitar su libertad, esto es, llámese detención o prisión preventiva, en cuyo caso lo que se hace no solamente es limitar el derecho fundamental a la libertad, sino también el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en la medida en que, sin haberse declarado judicialmente su culpabilidad, se va a ver restringido en algunos de sus derechos el imputado, ¿no? Y para ello se requerirá que haya una cierta actividad probatoria, ¿no? Con el carácter de probable, pues hay una exigencia de suficientes elementos de convicción para dictar una prisión preventiva. Del mismo modo, en el derecho a la prueba vamos a encontrar diversos límites relacionados con límites extrínsecos o límites intrínsecos. Entre los extrínsecos podemos citar también los límites que se imponen por otros derechos fundamentales o derechos constitucionales, o el simple hecho del tiempo, la oportunidad de disponer de fuentes de prueba, ¿no?, la presentación oportuna o extemporánea, dependerá de la defensa, de la fiscalía y demás partes, tener disponible la fuente de prueba. Si no la tiene, evidentemente constituirá una limitación. E intrínsecas, cuando se habla de las exigencias de que la prueba debe ser pertinente, debe ser conducente y debe ser útil, ¿no? O sea, podrá existir el derecho a la prueba, pero si la prueba es impertinente, sencillamente será inadmitida. O si la prueba ha sido obtenida con violación de un derecho fundamental, igualmente será desestimada el aporte u ofrecimiento. Y también vamos a encontrar, no límites, pero algunas excepciones a la aplicación de la prueba ilícita. En la doctrina y jurisprudencia comparada se han aplicado ya diversas excepciones a la prueba ilícita, no para eliminar esta ilicitud, sino para poder decidir el aprovechamiento o utilización de la prueba obtenida a pesar de su infracción constitucional. Se conocen así las excepciones de fuente independiente, el llamado descubrimiento inevitable, la buena fe, ¿no?, el tinte diluido o atenuación de la antijuricidad, que está desarrollado esto en la jurisprudencia norteamericana, el caso Wonsung. También se conoce como excepción el de seguridad, caso Quarles con Nueva York, y en algunos casos se han admitido criterios de ponderación o de proporcionalidad como fórmulas intermedias para, en casos determinados, decidir
el aprovechamiento o la utilización de fuentes obtenida con alguna infracción constitucional. Seguidamente vamos a tener que revisar lo concerniente a la actividad probatoria en sus fases tradicionales, de proposición, admisión, práctica y valoración. Y en cuanto a la proposición, debemos señalar que rige el principio de aportación de parte, es decir, una tendencia acusatoria donde los roles fundamentalmente son desempeñados por las partes en cuanto a la actividad probatoria y en cuanto a la introducción también de los hechos, del caso en general. Rige este principio y está recogido en el artículo 155, inciso 2 del nuevo Código. Sin embargo, el nuevo Código no abandona la idea de reconocerle al juez alguna posibilidad de aportar elementos de convicción de oficio, pero lo restringe a que esta aportación se haga cuando la ley así lo autoriza. Es decir, no queda a criterio del juzgador cuando decide el aportar la prueba de oficio, sino que precisa que este aporte tenga que ser autorizado por la ley. Y precisamente el artículo 385 del nuevo Código desarrolla esta autorización para practicar prueba de oficio, planteando algunas exigencias. En primer lugar, que no puede hacerse en cualquier momento del juicio, sino luego de culminar la práctica de la prueba. En segundo lugar, que deba tratarse de nuevos medios de prueba. En tercer lugar, que esta prueba está orientada al esclarecimiento de la verdad, a la utilidad que tiene que tener los elementos de convicción presentados. Y en cuarto lugar, que por esta vía no sustituye a las partes. Es decir, que la actividad del juez en la práctica de prueba, cuando le autoriza la ley a hacerlo de oficio, es residual, es subsidiaria y diría yo de carácter complementario, orientado más, como dice Plotino, un tratadista italiano, al momento de hacer un estudio sobre el debate oral en el procedimiento penal italiano, señala que tiene que vincularse a la prueba sobre la prueba o fiabilidad de la prueba. Esto es, aquella prueba que se realiza con la finalidad de estimar o verificar que la prueba presentada por las partes sea legítima, sea idónea, sea una prueba que tenga fiabilidad. ¿Cuáles son los momentos que el Código regula acerca de la presentación o aporte de los medios de prueba? Cuando hablamos de medio de prueba, no estamos hablando ni de la fase de investigación preliminar ni de la fase de investigación preparatoria formal. Estamos hablando fundamentalmente de aquella prueba o medios de prueba que se ofrecen para su actuación en el juicio. En consecuencia, el momento primero, central, es la audiencia preliminar, que es parte de la fase intermedia, bajo la dirección del juez de la investigación preparatoria. Es en ese momento en el cual se tienen que ofrecer los medios de prueba, es el momento en el cual el fiscal, la defensa y los demás sujetos procesales tienen que aportar sus medios de prueba. Y tienen que hacerlo cumpliendo los parámetros y exigencias establecidas en el artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal. Puede ser también presentado luego del trámite de conformidad y antes de la práctica de la prueba puede ser ofrecida nuevos medios de prueba, pero no cualquier nuevo medio de prueba, sino aquel que tenga el carácter de sobreviniente, es decir, que la parte que lo ofrece haya tenido conocimiento de estas evidencias o medios de prueba con posterioridad a la audiencia de control o audiencia preliminar de la fase intermedia. También será posible que en ese momento se puedan plantear reexámenes en aquellos casos en que se hubiera desestimado la prueba en la fase intermedia. Sobre el particular, debo precisar que respecto a este reexamen, no solamente es posible que se pueda plantear cuando se hubiera desestimado medios de prueba en la fase intermedia, sino también en
puntuales casos en los que, habiéndose admitido, se pueda plantear un reexamen para excluir medios de prueba cuando los mismos no cumplan los cánones de legitimidad, esto es cuando estemos frente a prohibiciones de prueba. Ello lo autoriza el artículo 155.3, cuando nos habla de la posibilidad de que ante el juez se puedan plantear reexámenes de carácter probatorio. Ello por la sencilla razón de que el Código del 2004 en ningún caso concede la posibilidad de recurrir frente a las resoluciones que resuelven sobre la admisión probatoria. Es decir, toda resolución que admite o niega un medio de prueba es irrecurrible para el Código, bien sea que se hubiera emitido la resolución en fase intermedia, bien sea que se hubiese emitido la resolución en el inicio del juicio oral, o en los casos del artículo 385 del nuevo Código, o también tratándose de los medios de prueba aportados y decididos en la apelación, la audiencia de apelación. Es muy importante también destacar que el Código desarrolla lo relativo en los preceptos generales a la libertad de los medios de prueba, es decir, que los hechos se pueden acreditar con cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley, lo que podríamos decir que constituyen los medios de prueba típicos, pero también admite en el artículo 156, los llamados medios de prueba atípicos, en cuyo caso la exigencia que se debe cumplimentar es que haya cierta homogeneidad con los medios de prueba conocidos. También es muy importante tomar en cuenta que para efectos de que se admitan los medios de prueba, tiene que cumplirse con los criterios o principios de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. Hay una excepción, evidentemente, que el Código trae como uno de los elementos más novedosos, como son las llamadas convenciones probatorias, en virtud de las cuales se puede, tanto el fiscal como la defensa, poner de acuerdo para que determinado hecho se tenga por probado y no entre a la discusión o debate. Y también se pueden poner de acuerdo para que se pueda utilizar un determinado medio de prueba para acreditar un hecho. Es decir, tanto las convenciones probatorias proceden respecto de hechos como también de medios de prueba. Esto es una excepción sin duda al principio de necesidad de prueba. Respecto de la práctica de la prueba, debemos destacar que el Código establece un conjunto de principios, exigencias, diría yo, basilares para que se pueda estimar como un acto de prueba legítimamente incorporado al debate, el que se tenga que dar la actividad probatoria bajo los principios de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción. Sin estos principios, evidentemente, no estaríamos hablando de actos de prueba, con sus respectivas excepciones que el propio Código recoge. También es importante tener en cuenta que en lo que se refiere a la práctica de prueba debemos observar la llamada comunidad de prueba o adquisición procesal, conforme al cual si una de las partes aporta una prueba, la otra se puede servir de la información o aporte o resultado probatorio que ella misma pueda traer. En la última parte, lo que quisiera destacar de este conjunto de reglas generales de derecho probatorio es lo relativo a la valoración de la prueba. Creo que ese es lo central en cuanto a cambio se refiere. Ya no solamente hay una referencia a lo que se conoce como criterio de conciencia, sino que el Código se encarga de señalar reglas de carácter positivo, tanto extrajurídicos como jurídicos. Dentro de las reglas extrajurídicas tenemos que el Código nos habla que para la valoración de la prueba se tenga que tomar en cuenta la regla de la lógica, la máxima de la experiencia y las reglas o conocimientos científicos asentados. Pero por otro lado, nos establece un conjunto de criterios de carácter jurídico, como los contenidos en el artículo 158 del nuevo Código, cuando señala que para la valoración de la declaración de los arrepentidos, colaboradores, testigos de referencia y otros de carácter análogo, dentro de los cuales puede entrar la declaración de los coimputados o de las víctimas, es necesario que venga escoltada de medios probatorios o de otros medios probatorios. Es decir, es un requisito, ¿no es cierto?, una pauta, una directriz establecida por el legislador
como una suerte de estándar que tiene que cumplir el juzgador para sustentar un fallo o una decisión en base a la declaración de un coimputado, de un testigo de referencia o de un arrepentido colaborador. Del mismo modo se establecen reglas para el caso de la confesión en el artículo 160, que debe ser espontánea, debe ser realizada ante el juez o el fiscal, de cumplir también con estar presente en la defensa, ¿no es cierto?, y que esté fuera de los supuestos de flagrancia o evidencia probatoria. También se establecen reglas respecto de la prueba indiciaria, es decir, que cuando se trate de indicios de carácter contingente, esto es que nos pueda llevar a más de una conclusión, es necesario que se dé la probabilidad de indicios, que estos indicios sean concordantes, que sean convergentes y que además no se presenten contraindicios. Se encarga también el Código en materia de valoración de precisar que el juez en el momento de la motivación no solamente deba de exponer los resultados probatorios, esto es, finalmente, cuál es la información relevante y verosímil que se va a obtener de una determinada declaración testifical, por ejemplo, o del examen de un perito, sino también que se tenga que exponer cuáles son los criterios adoptados, qué criterio ha tenido en cuenta el juez, cuáles son las reglas de experiencia con base a las cuales se ha desarrollado el razonamiento probatorio, y si son criterios de verosimilitud o atendibilidad a los cuales el juez se ha adscrito. En suma, no basta pues que en la motivación se haga una descripción del resultado probatorio, sino que se tiene que justificar este tipo de valoraciones, ¿no? Respecto de las pautas específicas de valoración, es importante que se señale lo relativo al coimputado. Dado que en los últimos tiempos se han producido desarrollos jurisprudenciales como en el juicio contra el expresidente Fujimori, en el cual se han dictado directivas relativas al silencio del coimputado, precisar que el acuerdo plenario, que marca ahí una serie de pautas o requisitos como la ausencia de incredulidad subjetiva, la corroboración o verosimilitud de la sindicación y la persistencia en discriminación, hayan sido de alguna manera revisados al señalarse que el coimputado que ha sido sentenciado, bien sea por aplicación de una terminación anticipada, una colaboración eficaz, una conclusión anticipada, o en aplicación del artículo 136, esto es cuando ha prestado confesión, ya no va a declarar en el juicio del imputado sindicado como un coimputado, sino como un testigo, y con las consecuencias jurídicas en caso que se niegue a declarar o no declare con verdad establecidas por el Código, como también la otra consecuencia de carácter procesal, que su testimonio, al tratarse de un testigo, no un coimputado, va a ser valorado de manera distinta y con exigencias distintas que la de un coimputado. Tratándose de declaración de coimputado, sabemos muy bien que su declaración debe venir vestida, esto es, escoltada de otros elementos de convicción, aunque estos sean de carácter periférico, pero siempre de carácter incriminatorio. No se trata únicamente, en lo que se llama un modelo reforzado de valoración de la declaración de coimputado, de únicamente sostener la versión, esto es que se refiere a un hecho en particular el coimputado y que este hecho esté corroborado por otro elemento, sino que tiene que referirse a estos datos de carácter externo, aunque periféricos, a una suerte de incriminación respecto del coimputado. Así, por ejemplo, si alguien se indica, un coimputado se indica a otro de haber participado en un homicidio, será un dato periférico, no nuclear, la declaración de testigo que haya visto entrar o salir de la vivienda de la víctima minutos antes o minutos después del hecho, o que se le haya encontrado en poder del celular, por ejemplo, de la víctima. Esos son elementos o datos de carácter periférico no nucleares que no reproducen el hecho principal, pero que tienen carácter incriminatorio. De otro lado, también es preciso señalar respecto del testigo de referencia, y con ello voy a concluir, que
este testigo, que es también denominado testigo de oída, tiene ciertas obligaciones que el Código impone, como es la de señalar el momento en que tomó conocimiento del testigo fuente el relato o información, ¿no es cierto?, quién es este testigo fuente, y los demás datos que ayuden pues a tener por cierta la forma como se ha obtenido la información. Si esto no se cumple, sencillamente no se va a poder utilizar a este testigo de referencia. Pero respecto al testigo de referencia también se puede producir el siguiente problema, que hay una discrepancia o divergencia entre lo que afirma tener conocimiento del testigo fuente y lo que relata el testigo de referencia que obtuvo del testigo fuente. Ya se sabe que el testigo de referencia en cierto modo está subordinado al testigo fuente. Esto no sería si no hubiera ningún otro elemento que permita establecer la verosimilitud de una u otra declaración. De modo tal que cuando se produzca esta divergencia, siempre estaremos tomando como elemento para la solución de esta suerte de desencuentro, cuál de las dos versiones viene corroborada, o si una es capaz de refutar a la otra, ya sea por el relato mismo que ha sido planteado, o por si existe o no divergencias en las propias declaraciones prestadas por cada uno de este tipo de testigos. Si no hay corroboración de ninguna de las versiones, prima lo que haya afirmado el testigo fuente. Muchas gracias.